Las palas del Black Hawk batían el aire enrarecido de la montaña con un estruendo ensordecedor mientras nos acercábamos para aterrizar. El polvo, fino como talco, se levantó en una columna, envolviéndonos en una nube acre cuando la rampa descendió con un chasquido metálico. El capitán Raymond Hall, nuestro comandante, fue el primero en pisar la tierra abrasadora de Afganistán, seguido por nosotros, el escuadrón Ghost 3. Éramos 6, curtidos en decenas de operaciones, pero esta misión, desde el principio, provocaba una punzante sensación de inquietud. Aterrizamos a varias millas al norte de nuestro objetivo, una pequeña aldea en un valle que, según los datos de inteligencia, los talibanes usaban como punto de transbordo y almacén de armas. Acercarse más era arriesgado. Estas rocas eran el lugar perfecto para una emboscada con manpads. El helicóptero, tras balancearse, se despegó pesadamente del suelo y su zumbido se desvaneció rápidamente, dejándonos en silencio. Y fue entonces cuando lo sentí por primera vez. No era solo silencio, sino un silencio opresivo, como si alguien enorme hubiera cubierto este valle con una campana insonorizada. No se oía el chirrido de los insectos, ni los gritos de las aves de montaña. Ni siquiera el viento se movía entre los resecos arbustos espinosos que se aferraban a las piedras rojizas. Miré a Samuel Chen, nuestro halcón. Estaba inmóvil, girando lentamente la cabeza, sus fosas nasales ligeramente dilatadas. Luego me lanzó una breve mirada, y en sus ojos, normalmente tranquilos, brilló la perplejidad. «Despejado, Capi», informó Chen, aunque su voz sonó insegura. «Demasiado despejado». El capitán Hall, un veterano curtido que había pasado por Irak y un par de puntos calientes más antes de esto, solo asintió, su rostro impenetrable bajo una capa de polvo y pintura de camuflaje. «En marcha, muchachos. Mantengan la distancia, sectores de tiro. Deacon, tú cierras la retaguardia». «Entendido, señor», respondí, amartillando mi M4. «Deacon soy yo, el sargento Derek Mitchell. Me apodaron así por mi costumbre de notar detalles en silencio y, a veces, hacer predicciones sorprendentemente precisas, como un diácono de iglesia predicando desde el púlpito. Nos desplegamos en una línea, avanzando por el lecho seco de un arroyo que nos conducía hacia el valle. Cada piedra, cada curva del sendero era sospechosa. Hacía un calor increíble, 100 grados Fahrenheit como mínimo. Pero una gota de sudor frío me recorrió la espalda de todos modos. No era la típica tensión de combate. Era algo diferente. La sensación de que cientos de ojos invisibles seguían cada uno de nuestros pasos desde las oscuras grietas de las rocas. Había estado en aprietos más de una vez. Sentía el peligro en la nuca, pero nunca había experimentado una presencia tan abrumadora, casi tangible. Incluso Frank Kovacs, nuestro Grizzly, un tipo enorme con una ametralladora M249 en ristre, que normalmente soltaba chistes dudosos para aligerar el ambiente, ahora caminaba en silencio, solo respirando pesadamente. A mi derecha, Kurt Riley, nuestro Sparky, resoplaba mientras jugueteaba con los auriculares de su comunicador. La comunicación fallaba, como confirmaba su ceño fruncido. Leo Vincent, Doc, caminaba junto al capitán, su botiquín de sanitario balanceándose rítmicamente a cada paso. El silencio se hacía cada vez más opresivo. Ni siquiera oía mi propia respiración por encima del latido de mi corazón en los oídos. Y cuanto más avanzábamos, más se fortalecía la convicción irracional. No estábamos solos aquí, y lo que nos observaba no era humano. Objetivo a la vista, se escuchó la voz del capitán Hall en los auriculares. Nos tumbamos en la cresta de una colina baja, cubierta de piedras afiladas. El valle se extendía ante nosotros, a unas 800 yardas. En su centro, como pegada a la ladera de la montaña, se veía la aldea. Una docena de casas de adobe rodeadas por una tapia baja. No salía humo de las chimeneas. Ningún movimiento. Absolutamente ninguno. Me llevé los binoculares a los ojos, enfoqué.
Sí, una aldea afgana normal. Se veían calles estrechas, oscuras aberturas de puertas. Incluso el ganado doméstico, un par de cabras flacas, permanecía inmóvil junto a uno de los cobertizos. Demasiado inmóvil. Como si un taxidermista hubiera hecho su trabajo. El capitán bajó sus binoculares, sin que un solo músculo de su rostro curtido temblara. «Sparky, ¿cómo está la comunicación?», preguntó, sin levantar la voz. «Interferencias, Capi. Fuertes. Parece algún tipo de ruido de fondo, pero no puedo identificarlo. Es como si la tierra zumbara». Riley golpeó su comunicador con frustración. «El satélite está completamente mudo». «De acuerdo. Deacon, Halcón, ustedes dos, adelante, a explorar. El resto cubre. Si pasa algo, humo verde y nos vamos. ¿Entendido?». «Entendido, señor». Chen y yo comenzamos el descenso, moviéndonos lo más silenciosamente posible, aprovechando los pliegues del terreno. El sudor me nublaba la vista, pero no era solo por el calor. Cuanto más nos acercábamos a la aldea, más fuerte se hacía la sensación de incorrección. Era como una escena de una película donde los actores habían abandonado repentinamente el plató, dejando toda la escenografía intacta. Al entrar en la aldea a través de una brecha en la tapia, nos detuvimos, armas listas, pero nos recibió el mismo silencio mortal. Las calles estaban desiertas, las puertas de las casas entreabiertas. Echamos un vistazo cauteloso a la primera casa que encontramos. Dentro, en el suelo, había esteras extendidas. En una esquina, un AK-47 apoyado contra la pared. A su lado, un chaleco táctico con cargadores llenos. Sobre una mesa baja, una taza de té a medio beber, todavía tibia. La toqué con el dedo. Efectivamente, no se había enfriado. El corazón me empezó a latir más fuerte. «Capi, aquí es extraño», susurré al micrófono. «No hay nadie en absoluto, pero las cosas están en su sitio, como si todos se hubieran evaporado hace un minuto. Continúen inspeccionando, con cuidado». Recorrimos toda la aldea. La escena se repetía con una regularidad espeluznante. En una de las casas, sobre el fogón, había una olla con pilaf. El arroz aún no se había enfriado, desprendiendo un débil aroma a especias. Al lado, había una cuchara de madera. En otra, sobre una mesa, estaba extendido el Corán, abierto en una de las suras. No había señales de lucha, ni desorden que indicara una huida precipitada. Simplemente vacío. Un vacío espantoso y absoluto donde un instante antes bullía la vida. Era mucho más aterrador que encontrar rastros de batalla o destrucción. La destrucción es lógica en la guerra. Pero esto era inexplicable. Como si un ladrón invisible hubiera pasado por la aldea, llevándose solo las almas. Incluso las cabras que vi con los binoculares resultaron ser falsas. 2 figuras de madera toscamente talladas, cubiertas con pieles de cabra. Un escalofrío me recorrió la piel. ¿Quién y por qué haría tales espantajos? «Deacon, mira esto», me llamó Chen desde las afueras de la aldea. Su voz sonaba tensa. Me apresuré hacia él, y lo que vi me hizo olvidar las extrañas cabras y el pilaf a medio comer. Chen estaba en el borde de la aldea, donde los muros de adobe daban paso a un suelo pedregoso, cubierto aquí y allá por hierba rala. Señalaba el suelo. Me acerqué y se me cortó la respiración. En la tierra blanda, ligeramente húmeda por una lluvia corta y reciente, aunque no la presenciamos, había enormes y profundas hendiduras, cada una del tamaño de la tapa de un gran cubo de basura y con una profundidad de unas buenas 6 pulgadas. Estaban dispuestas en pares, a una distancia de 10 o 12 pies una de otra. Una pisada monstruosa, no humana. No se parecía a ningún animal que yo conociera. Demasiado grandes, demasiado profundas, como si algo increíblemente masivo hubiera estado aquí, justo detrás de la aldea, observando lo que sucedía dentro. Involuntariamente, levanté la vista hacia las rocas que se cernían sobre nosotros. En las sombras de las rocas colgantes
acechaban observadores invisibles. ¿Qué demonios es esto?, exhaló Grizzly Kovacs al acercarse. Su rostro, que antes expresaba alegría o furia, ahora reflejaba una franca perplejidad. Incluso él, nuestro hombre fuerte, sintió la amenaza que emanaba de estas huellas. El capitán Hall se agachó, examinando atentamente una de las huellas. Pasó un dedo por su borde, luego recogió un poco de tierra y la frotó entre sus dedos. Su rostro permanecía pétreo, pero vi cómo se tensaban los músculos de su mandíbula. Las huellas son frescas, muy frescas, constató. Como mucho, de 1 o 2 horas. ¡Miren!, exclamó Sparky Riley, señalando un espacio entre las casas, ya dentro de la aldea. Nos apresuramos hacia allí. Aquí, en la tierra apisonada, había otras huellas, mucho más pequeñas que las gigantes, pero definitivamente no humanas. 3 dedos largos y delgados con claras impresiones de garras afiladas en las puntas. Cada dedo medía unas 6 o 7 pulgadas de largo, y la pata entera era del tamaño de mi mano, incluso un poco más grande. Las huellas serpenteaban entre las casas, conducían a las puertas, como si su dueño hubiera estado asomándose al interior, y luego regresaban al perímetro exterior de la aldea y desaparecían en dirección a las rocas. Había muchas, docenas. Se cruzaban y se superponían. ¿Animales locales? ¿Alguna especie de cabras montesas mutantes?, preguntó Doc Vincent con esperanza en la voz, pero ni él mismo se lo creía. No existen tales cabras, Doc, respondió sombríamente Halcón Chen, que se había criado en una granja y sabía de animales. ¿Y estas huellas? No parecen pezuñas, más bien garras de un depredador muy extraño. Estábamos de pie en medio de esa aldea desierta, rodeados de casas silenciosas y huellas siniestras, y nos sentíamos increíblemente vulnerables. Los talibanes que habíamos venido a buscar habían desaparecido, pero en su lugar había aparecido algo más, desconocido, y sin duda, extremadamente peligroso. El capitán Hall se enderezó. Los datos de inteligencia indicaban cuevas en estas rocas. Allí está su escondite, pero algo más se ha adueñado de ese lugar ahora. Se llevaron a los talibanes. Nos recorrió con una mirada pesada. Seguimos el plan, revisaremos las cuevas, pero estén alerta. A partir de ahora, consideren que todo lo que les han enseñado no funcionará. Ojos en todas partes. Nadie objetó. Discutir era inútil. Pero cuando nos dirigimos hacia las oscuras aberturas que se veían en el macizo rocoso, no pude evitar pensar que no íbamos simplemente a otra misión. Íbamos a las fauces de algo antiguo y hambriento. Y esas huellas gigantes detrás de la aldea, sentía que las había dejado una criatura capaz de devorar a nuestro escuadrón entero sin darse cuenta. Para nuestro creciente horror, las extrañas huellas de 3 dedos con garras afiladas conducían directamente a la más cercana de las oscuras aberturas en las rocas, que servía de entrada a un complejo de cuevas. Es más, varias hendiduras gigantes frescas, como de los pies de un coloso, cruzaban el sendero justo antes de la entrada, como si su dueño hubiera pasado por aquí muy recientemente, dirigiéndose a esas mismas entrañas. Tragué saliva. Una cosa era encontrar huellas extrañas, y otra muy distinta era darse cuenta de que estaba siguiendo los pasos de quienes las dejaron. La entrada a la cueva era enorme. Se abría como las fauces de una bestia prehistórica, de unos 20 pies de altura y unos buenos 30 de ancho. Sus bordes eran irregulares, rotos, como si un gigante hubiera roído este pasaje en la dura roca. De la oscura boca salía un frío glacial, a pesar del aire abrasador del exterior. Junto con el frío, llegaba también un olor, una mezcla de humedad, polvo centenario y algo más, agudo, metálico, el olor a sangre coagulada con un toque de ozono, como antes de una fuerte tormenta, el olor del miedo primordial. El capitán Hall fue el primero en adentrarse en la penumbra, su M4 apuntando a la negrura. Sparky, Halcón, cubran la entrada, el resto conmigo. ¡Linternas!
Los haces de nuestras linternas tácticas cortaron la oscuridad, revelando paredes húmedas y brillantes que se adentraban en las profundidades. Del techo, que se perdía muy por encima de nuestras cabezas, caían gotas esporádicas, rompiéndose con un sonido sordo contra el suelo de piedra. El eco de nuestros pasos se reflejaba múltiples veces en las paredes, creando la espeluznante sensación de que una multitud de invisibles nos seguía. La temperatura bajó bruscamente unos 20 grados. Se me puso la piel de gallina, y no era solo por el frío. Avanzamos, pisando lo más silenciosamente posible, aunque sobre la gravilla bajo nuestros pies era casi imposible. El túnel principal era lo suficientemente ancho como para que fuéramos de 2 en 2, pero después de unos 100 pies, comenzó a estrecharse y a ramificarse, convirtiéndose en un verdadero laberinto. Las paredes eran irregulares, cubiertas en algunos lugares con crecimientos minerales blanquecinos que parecían espuma petrificada. Pasé mi mano enguantada por uno de ellos. Estaba frío y ligeramente húmedo. «Parecen formaciones naturales, Capi», dijo Doc Vincent, apuntando con su linterna a las extrañas estalactitas que colgaban de arriba como los dientes de una mandíbula gigante. «Pero algunas secciones parecen trabajadas, demasiado lisas, y, efectivamente, en algunos lugares, secciones lisas de las paredes se alternaban con roca áspera y sin tratar, como si alguien alguna vez hubiera intentado ampliar o acondicionar estos pasajes. ¿Pero quién y cuándo? Los talibanes no se habrían embarcado en un trabajo tan titánico. Mi linterna captó algo en la pared de la izquierda. Me acerqué. Eran arañazos profundos, paralelos entre sí. 3 surcos. Como los de esas garras que vimos en la aldea, pero mucho más grandes. Pasé un dedo. Las hendiduras eran tan profundas que mi dedo cabía fácilmente, como si algo muy fuerte y con garras muy largas las hubiera afilado contra la piedra. «Capi, mira», lo llamé. Hall se acercó. Los demás también se agruparon. La tensión aumentaba a cada paso que dábamos hacia el interior de esta maldita montaña. Nos sentíamos como diminutos granos de arena, arrastrados a un mecanismo antiguo y maloliente. La sensación de que nos estaban atrayendo a una trampa se volvía casi insoportable. La luz de nuestras linternas era tan débil e insegura en esta oscuridad absorbente que respiraba y nos observaba. Habíamos avanzado aproximadamente un cuarto de milla hacia el interior de este saco de piedra, cuando el túnel principal comenzó a estrecharse notablemente. El capitán Hall hizo una señal para que nos detuviéramos. El haz de su linterna recorría las paredes, buscando una continuación. Aquí, el túnel giraba bruscamente a la izquierda, ocultando lo que había detrás. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Solo el goteo rítmico del agua desde el techo y nuestra propia respiración entrecortada lo rompían. Incluso mis oídos, acostumbrados al estruendo del combate, zumbaban en este silencio absoluto. «Halcón, Deacon, revisen la curva». «Con cuidado», dijo el capitán apenas audiblemente. Chen y yo avanzamos, pegados a las paredes. Eché un vistazo a la vuelta de la esquina y retrocedí de inmediato. Detrás de la curva, el túnel no continuaba. Terminaba en un callejón sin salida. Un enorme derrumbe de rocas bloqueaba el paso del suelo al techo. Enormes cantos rodados irregulares, algunos del tamaño de un coche pequeño, estaban apilados unos sobre otros de forma caótica. «Capi, esto es un callejón sin salida, un derrumbe», informé, tratando de que mi voz no temblara. Y en ese mismo instante, como en respuesta a mis palabras, detrás de nosotros, de donde habíamos venido, se escuchó un estruendo ensordecedor. Fue tan potente que el suelo bajo nuestros pies tembló perceptiblemente. Del techo cayó una fina lluvia de gravilla. No era solo el sonido de rocas cayendo, era un crujido, un chasquido, como si los huesos gigantes de la propia montaña se estuvieran rompiendo. Los músculos se me contrajeron por una súbita descarga de adrenalina.
¡Atrás! ¡Rápido!, gritó el capitán Hall, y nos lanzamos hacia atrás, tropezando. Cuando llegamos al lugar donde, solo un par de minutos antes, había un tramo de túnel ancho y relativamente recto que conducía a la salida, casi se me doblaron las piernas. Donde antes había un pasaje hacia el exterior, ahora se amontonaba otro montón de rocas. Enormes bloques, cuyos cortes frescos brillaban a la luz de nuestras linternas, bloqueaban completamente el camino hacia la salvación. El polvo aún no se había asentado, suspendido en el aire como una densa nube, obstruyendo la nariz y la garganta. No fue un derrumbe accidental. Fue intencionado. Nos habían encerrado. «Sparky, la comunicación». La voz del capitán era tan cortante como un latigazo. Riley manipulaba frenéticamente la radio. Su rostro, a la luz de la linterna frontal, estaba pálido. «Nada, Capi. Absolutamente nada. Ni siquiera estática. Silencio total. Estamos aislados». El pánico, frío y pegajoso, comenzó a surgir desde lo más profundo de mi ser. Vi cómo se dilataban los ojos de Doc Vincent, cómo Grizzly Kovach apretaba los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Estábamos atrapados en el corazón de una montaña hostil, sin comunicación con el mundo exterior, y algo claramente no quería que saliéramos de aquí. «Tranquilos». La voz autoritaria del capitán Hall nos devolvió a la realidad. Se acercó al derrumbe, lo iluminó con su linterna. Incluso intentó mover una de las piedras más pequeñas, pero no se dio. Este derrumbe es reciente, demasiado reciente. No es un accidente. Se volvió hacia nosotros, su mirada era pesada pero decidida. Así que, muchachos, no hay tiempo para el pánico. Somos fuerzas especiales, no niñas de paseo. Busquemos otra salida. Debe haber otra salida. Siento una ligera corriente de aire desde allí. Señaló con la mano hacia el interior de la cueva, hacia una de las ramificaciones laterales que habíamos pasado antes. Era una débil esperanza, pero valía la pena aferrarse a ella. El miedo primordial de ser enterrado vivo se mezclaba con la ira profesional. Quienquiera que estuviera detrás de esto, sabía con quién trataba y por eso había preparado una trampa tan elaborada. Nos dirigimos en la dirección indicada por el capitán, hacia una oscuridad aún más profunda y desconocida. Y cada paso resonaba en nuestros oídos, como un eco hueco de nuestra desesperación. La búsqueda de otra salida nos llevó a una vasta sala cavernosa, tan grande que los haces de nuestras linternas apenas alcanzaban las paredes opuestas y se perdían en la inalcanzable altura de la bóveda del techo. Las paredes de esta sala eran irregulares, llenas de innumerables hoyos y grietas, pero lo que más nos impresionó fue que estaban cubiertas de dibujos, antiguos, descoloridos, hechos con ocre y carbón. Figuras humanas, pequeñas y esquemáticas, eran enanos en comparación con otras imágenes. Siluetas gigantes y encorvadas con largos brazos y cabezas desproporcionadamente grandes. Algunos de estos gigantes estaban representados de pie sobre figuras humanas postradas, otros recibiendo ofrendas o adoración. La calidad de los dibujos era primitiva, pero la expresión era increíblemente espeluznante. Se sentía en ellos una fuerza primordial y un terror antiguo. «¿Qué es esta galería?», susurró Sparky, apuntando el haz de su linterna a una de las escenas, donde una criatura gigante con cuernos en la cabeza devoraba a un ser humano. «Es un antiguo santuario», respondió el capitán Hall. Su voz era baja. «Un lugar de sacrificios». Avanzamos lentamente a lo largo de la pared, observando estos espantosos frescos. También había inscripciones, bloques enteros de símbolos que no se parecían a ningún idioma que conociéramos. Estaban grabados en la piedra, profunda y sólidamente. ¿Cuántos siglos tendrían estos dibujos y escritos? ¿Y quiénes eran las personas que los dejaron aquí, en el corazón mismo de la montaña? Mi mirada se detuvo en algo que destacaba sobre el fondo de las imágenes antiguas, cubiertas por la pátina del tiempo. Debajo de una de las escenas, que representaba a un grupo de gigantes despedazando a un animal grande,
Se veía una inscripción hecha con una sustancia oscura que brillaba en el aire húmedo de la cueva. Era reciente, muy reciente. Y no era ocre ni carbón, era sangre, densa, casi negra. Aún no se había secado por completo, y los símbolos eran familiares. Pastún. ¡Halcón!, lo llamé. Chen, nuestro experto en dialectos locales, se acercó. Iluminó la inscripción, su rostro se puso serio. Pasó lentamente un dedo por los símbolos, como si leyera al tacto. El silencio en la sala se volvió casi tangible. ¿Qué dice, Chen?, no pudo contenerse el capitán. Halcón levantó la vista hacia nosotros, y vi en sus ojos un miedo mal disimulado. Es una advertencia, Capi, escrita con sangre. Tragó saliva. Aquí dice, Huyan está escuchando. Los Daevas han despertado. Daevas. La palabra resonó en mi cabeza. La había oído antes, en cuentos, en leyendas de esta región. Espíritus malignos, gigantes, caníbales que habitan en las montañas y desiertos. Hasta ese momento, no eran más que folclore para mí. Pero ahora, de pie en esta antigua sala, mirando el mensaje sangriento y los monstruosos dibujos en las paredes, sentí como los dedos helados del terror primordial atenazaban mi corazón. Las leyendas cobraban vida, y nosotros estábamos en su epicentro. Daevas, susurró Doc Vincent, su voz tembló. Así que ellos dejaron esas huellas. El capitán Hall no dijo nada. Simplemente miraba la inscripción sangrienta, y en sus ojos vi por primera vez desde que lo conocía una expresión de desconcierto. Pero rápidamente fue reemplazada por la familiar determinación de acero. Claramente no tenía intención de rendirse ante los Daevas. Pero vi cómo su mano se posaba involuntariamente en la empuñadura de su pistola. Todos lo sentimos. La confirmación de nuestros peores temores. Quienquiera que dejó este mensaje ya estaba muerto y había intentado advertirnos, pero su advertencia llegó demasiado tarde. Apenas Halcón Chen terminó de traducir el escalofriante mensaje, el silencio de la sala estalló. No con un sonido fuerte, sino con una serie de chillidos agudos y penetrantes, parecidos al chirrido de metal sobre vidrio, amplificados por el eco de la cueva hasta un volumen casi insoportable. Simultáneamente, desde las numerosas ramificaciones laterales, las oscuras grietas en las paredes, y desde arriba, desde la oscuridad bajo las bóvedas, se abalanzaron sobre nosotros unas sombras. Eran las mismas criaturas cuyas huellas de 3 dedos habíamos visto en la aldea y antes de la entrada a la cueva. Saltadores, como los bauticé mentalmente. Tenían el tamaño de un lince grande, unos 3 pies de largo. Su piel era pálida, casi como pergamino, de un color gris amarillento, que se adhería tensamente a sus afilados huesos. Sus hocicos eran alargados, sin ojos, con varias filas de pequeños dientes en forma de aguja que castañeteaban continuamente. Pero su característica principal eran sus extremidades, 3 pares de patas delgadas pero fuertes, que terminaban en largas garras negras, con las que se aferraban con una agilidad increíble a cualquier superficie. Se movían a saltos, de forma rápida e impredecible, deslizándose por las paredes y el techo con la misma facilidad que por el suelo. Antes de que pudiéramos reaccionar, la primera oleada de criaturas ya estaba sobre nosotros. Una de ellas saltó sobre Sparky Riley, aferrándose a su hombro. Él aulló de dolor y sorpresa, retrocediendo e intentando quitarse de encima a la repugnante criatura. ¡Fuego! ¡A matar!, gritó el capitán Hall, siendo el primero en abrir fuego con su M4. La sala se llenó con el estruendo de los disparos, los destellos de las bocas de los cañones, el olor a pólvora y el nauseabundo olor a almizcle que emanaba de estas criaturas. Grizzly Kovac, nuestro ametrallador, se arrodilló y disparó una larga ráfaga con su M249 SAW. Las balas trazadoras cosieron la penumbra con puntadas escarlatas, arrancando de ellas siluetas grotescas. Las balas de calibre 5.56 milímetros desgarraban la pálida carne de los
saltadores, dejando agujeros humeantes. Algunas criaturas caían, retorciéndose en convulsiones. Otras, heridas, se lanzaban sobre nosotros con aún más furia. Me pegué espalda con Doc Vincent, disparando a las criaturas que nos atacaban por todos lados. Apuntar era increíblemente difícil. Se movían demasiado rápido, fundiéndose con las sombras. Una de ellas se lanzó hacia mí, logré dispararle casi a quemarropa, y rebotó con un chillido, salpicándome con un líquido oscuro y pegajoso. Casi vomito. «¡Deacon, a la derecha!», gritó Doc, y me giré, barriendo con una ráfaga a una criatura que intentaba saltarle a la espalda. El combate fue corto, pero feroz y caótico. Nos defendimos como pudimos, intentando evitar que estas viles criaturas cerraran el círculo. Halcón Chen, a pesar de su especialización como explorador, actuó con sangre fría, derribando a un saltador tras otro con ráfagas cortas y precisas. El capitán Hall daba órdenes, se movía, disparaba, coordinando nuestro fuego, y tan repentinamente como había comenzado, todo terminó. Los saltadores restantes, que todavía eran muchos, de repente se dieron la vuelta y, con el mismo chillido penetrante, desaparecieron en las mismas grietas y pasajes laterales de los que habían surgido. Una de las criaturas, alcanzada pero aún viva, intentaba arrastrarse, pero dos de sus congéneres la agarraron y la arrastraron rápidamente hacia la oscuridad. Eso significaba que no eran simplemente monstruos sin cerebro. El aire estaba cargado del olor a pólvora, a sangre, la nuestra y la de ellos, y a esa pestilencia nauseabunda. El suelo estaba cubierto de cuerpos retorciéndose y ya inmóviles de una docena de saltadores. «Doc, revisa a los heridos», ordenó el capitán, respirando con dificultad. Sparky estaba sentado en el suelo, apretándose el hombro, su rostro contraído por el dolor. Halcón también estaba herido, un largo corte sangrante en el antebrazo. Yo mismo tenía un arañazo profundo en el costado, dejado por las garras de uno de esos bastardos. Doc sacó rápidamente su kit de primeros auxilios y se puso a trabajar con el rostro sombrío. Las heridas desgarradas que dejaban las garras y los dientes de los saltadores tenían un aspecto muy desagradable. De ellas no solo manaba sangre, sino también una mucosidad verdosa. Los habíamos repelido. ¿Pero a qué precio? Estábamos heridos, las municiones parcialmente gastadas, y lo más importante, ahora sabíamos con certeza que no estábamos solos en estas cuevas. Y estos eran solo los secuaces menores. ¿Qué pasaría cuando despertaran los verdaderos Daevas? Este pensamiento se me quedó atascado en la garganta como un nudo de hielo. Tras un breve respiro, durante el cual Doc Vincent nos curó las heridas como pudo y nosotros reabastecimos los cargadores, el capitán Hall tomó una decisión. Volver por donde habíamos venido, hacia la salida bloqueada y el nido de los saltadores, era un suicidio. La advertencia en la pared y el ataque de estas criaturas no dejaban lugar a dudas. Los talibanes ya no estaban aquí, se habían convertido en las primeras víctimas del mal que había despertado. Nuestra misión de encontrar un almacén de armas se había transformado en una lucha desesperada por la supervivencia. Teníamos que encontrar otra salida, a cualquier precio. La corriente de aire que el capitán había sentido antes, efectivamente, indicaba una de las ramificaciones de la sala de los dibujos. No era muy ancha, unos 10 pies de diámetro, y descendía en pendiente. Nos dirigimos hacia allí, con Halcón Chen al frente, mientras yo y Grizzly Kovacs cubríamos la retaguardia. La tensión era tal que el aire se podía cortar con un cuchillo. Cada susurro, cada gota de agua que caía del techo, nos hacía sobresaltarnos y levantar las armas. Las linternas arrancaban de la oscuridad nuevos tramos de este laberinto de piedra sin fin. Después de avanzar otras 200 yardas, el túnel se ensanchó de repente y nos encontramos en una enorme sala cavernosa, de tamaño casi catedralicio. Sus bóvedas se perdían en la oscuridad de lo alto, inalcanzables para los haces de nuestras linternas. El suelo era relativamente liso, cubierto por una fina capa de polvo.
y en el centro de esta sala estaba él. Al principio no entendí qué era. Era tan enorme que mi cerebro se negaba a percibirlo como un ser vivo. La figura era humanoide, pero distorsionada, monstruosa. Medía unos 20 pies de altura. Su cuerpo, ancho como un roble centenario, estaba cubierto por una piel gruesa y rugosa del color del granito mojado, que en algunos lugares se había fusionado con la piedra. Unos brazos largos e increíblemente poderosos colgaban casi hasta las rodillas, terminando en enormes manos parecidas a mazos de piedra con dedos gruesos y toscos. La cabeza era desproporcionadamente pequeña en comparación con el cuerpo, hundida profundamente en sus poderosos hombros. No pude distinguir su rostro, estaba en la sombra, pero vi sus ojos, dos pequeñas y profundas brasas que ardían con una luz roja, tenue y siniestra, como carbones en una hoguera moribunda. Estaban fijos en nuestra dirección. Nos quedamos petrificados, como estatuas de sal. Todos los sonidos cesaron de golpe. Incluso nuestra respiración se detuvo. Era un Daeva, uno de los que se mencionaban en el mensaje sangriento, el amo de estas cuevas. La criatura, con una gracia pesada, giró lentamente su cabeza masiva hacia nosotros. Sentí como un terror helado me paralizaba, agarrotando mis músculos, impidiéndome moverme. No era solo miedo, era una reverencia primordial e instintiva ante una criatura increíblemente antigua y poderosa. ¡Fuego! La voz del capitán Hall sonó como un disparo, sacándonos del estupor. Abrimos fuego simultáneamente. Los destellos de los cañones de nuestros M4 y de la ametralladora de Grizzly iluminaron la cueva. Las balas de calibre 5.56 milímetros golpeaban la piel rocosa del gigante con un chasquido seco, pero no le causaban ningún daño. Rebotaban en él, produciendo tenues chispas y dejando en su piel solo superficiales marcas. El Daeva emitió un rugido. No fue solo un sonido fuerte, fue un zumbido gutural y vibrante que hizo temblar las piedras bajo nuestros pies y densificó el aire. Ese rugido penetraba hasta el pecho, causando dolor en los oídos. Y entonces, con una velocidad inesperada para su tamaño, dio un paso hacia nosotros. La tierra tembló bajo su pisada. ¡Corran!, gritó el capitán. ¡A ese pasaje a la izquierda! ¡Humo! Yo, fuera de mí por el terror, arranqué de mi chaleco una granada de humo M18. Quité la anilla y la lancé a los pies del gigante que avanzaba. Una densa nube de humo amarillo envolvió instantáneamente su parte inferior, dándonos unos segundos preciosos. Nos lanzamos hacia un estrecho túnel lateral que había visto antes. No había otra opción, era el único camino. Lo principal era alejarse de esa montaña andante de muerte. El rugido del Daeva nos perseguía, volviéndose cada vez más furioso. Sabía que estábamos allí, y venía a por nosotros. La densa nube de humo amarillo de la granada M18 solo nos dio un breve respiro. Logramos meternos en un estrecho túnel lateral, casi atropellándonos unos a otros en el pánico. El rugido nos perseguía, cada vez más cerca, cada vez más furioso. A través de las nubes de humo, vislumbré cómo la sombra gigante del Daeva se movía en nuestra dirección, sus ojos rojos ardiendo con furia. Corrimos sin ver el camino, tropezando con las piedras bajo la tenue luz de las linternas frontales, que eran inútiles en esta oscuridad total. El túnel era estrecho, de unos 6 o 7 pies de ancho y sinuoso. Esto nos daba una pequeña ventaja. El Daeva, con sus dimensiones, no podía moverse aquí tan rápido como en un espacio abierto. Pero sus pesados pasos, que hacían temblar la tierra, y su rugido ensordecedor, que resonaba en los corredores de piedra, no dejaban lugar a dudas. Nos estaba alcanzando inexorablemente. ¡Más rápido! ¡Más rápido!, jadeaba el capitán Hall apresurándonos. Su rostro estaba empapado de sudor y en sus ojos se había instalado una tensión desesperada. Los músculos me ardían, los pulmones estaban a punto de estallar por la falta de aire. Cada paso era un esfuerzo.
Miré hacia atrás. La sombra gigante del Daeva ya llenaba la curva anterior del túnel, a solo 50 yardas de distancia. Sus ojos rojos parecían aún más grandes y siniestros. «¡Casi nos alcanza!», gritó Sparky con la voz quebrada. Y entonces Frank Kovacs, nuestro Grizzly, que corría el último cubriendo nuestra retirada con su ametralladora, se detuvo bruscamente. Era el más grande y fuerte de nosotros, pero incluso él entendía que en un enfrentamiento directo con este monstruo no teníamos ninguna oportunidad. «¡Capi!», gritó, sobreponiéndose al rugido del Daeva. «¡Tomen esto!». Se quitó la mochila de la espalda, que además de otro equipo contenía el explosivo C4 que nos quedaba. Se la lanzó al capitán. «Aquí hay un par de libras de C4 y detonadores. Pongan esa cosa con un temporizador más adelante en el túnel. Derrumben el techo. Yo lo entretendré». «Grizzly, no», gritó Hall, pero Kovacs ya se estaba girando para enfrentarse a la amenaza que se aproximaba. «Váyanse, Capi. Esta orden queda anulada. Vamos, denme un par de cargadores». Su rostro era severo, pero en sus ojos no había miedo, solo una determinación furiosa. No había tiempo para discutir. El Daeva ya asomaba por la curva. Doc y Sparky ya habían desaparecido tras el siguiente recodo. Halcón, el capitán y yo nos lanzamos tras ellos, dejando a Kovacs solo contra esa montaña de músculos y piedra. Oí como Grizzly abría fuego con su M249. El rugido ensordecedor de la ametralladora silenció por un momento incluso el rugido del Daeva. No me atreví a mirar atrás. Corrimos mientras el capitán Hall colocaba febrilmente la carga de C4 en una de las columnas de soporte en una parte más estrecha del túnel, ajustando el temporizador a 30 segundos. «¡Fuera!», ordenó, y seguimos corriendo. El estruendo de la ametralladora de Kovacs se detuvo de repente. En su lugar, se escuchó un grito desgarrador, rápidamente ahogado por un nuevo y triunfante rugido del Daeva. Y luego, una explosión ensordecedora. La tierra bajo nuestros pies tembló, como si hubiera comenzado un terremoto. Del techo cayeron piedras. El túnel detrás de nosotros se llenó de una densa nube de polvo y humo. Nos detuvimos, jadeando, escuchando. El rugido del Daeva se había calmado. ¿Será que Grizzly había logrado detenerlo? A costa de su vida. Una fría oleada de culpa y dolor me invadió. Se había sacrificado por nosotros. Pero ahora no había tiempo para emociones. Teníamos que seguir adelante mientras tuviéramos este precioso tiempo comprado con sangre. El capitán Hall, apretando los dientes con tanta fuerza que se le marcaron los músculos de la mandíbula, hizo un gesto con la mano. «Adelante». Volvimos a correr, dejando atrás el lugar de la muerte de nuestro compañero, y esperando que su sacrificio no hubiera sido en vano. El derrumbe provocado por la explosión del C4 nos dio algo de tiempo. El estruendo de los pasos del Daeva y su rugido furioso se habían calmado, absorbidos, como esperábamos, por toneladas de roca derrumbada. Seguimos corriendo, tropezando y cayendo en la penumbra, nuestras linternas arrancando de la oscuridad nuevos y nuevos recodos de este laberinto sin fin. Los pulmones ardían, las piernas flaqueaban de cansancio, pero la adrenalina y el miedo nos empujaban hacia adelante. De repente, el túnel por el que nos movíamos se ensanchó bruscamente, y nos encontramos en una cueva completamente diferente a las anteriores. Sus paredes brillaban a la luz de nuestras linternas con miles de chispas doradas. Vetas de oro, del grosor de un dedo, y en algunos lugares de una mano, atravesaban la piedra, creando patrones caprichosos. En las hendiduras de las paredes y en pequeñas protuberancias naturales, había incrustaciones de gemas que brillaban tenuemente. Rubíes, esmeraldas, zafiros, sin tallar, pero no por ello menos fascinantes. Y en el centro de la cueva, apilados en montones desordenados, yacían artefactos antiguos, copas de oro deslustradas por el tiempo, empuñaduras de dagas con incrustaciones de piedras, collares masivos, extraños ídolos de dioses desconocidos cubiertos de pátina
y montones de monedas de oro de una acuñación inusual. «¡Santos cielos!», exhaló Sparky Riley, con los ojos desorbitados por el asombro. Dio un paso hacia el montón de tesoros más cercano, extendiendo la mano hacia un brillante disco de oro. «Déjalo, no nos ayudará», lo interrumpió bruscamente el capitán Hall. En su voz había acero. «Sigamos moviéndonos. Este lugar es una trampa, como todo lo demás aquí». Sparky retiró la mano como si se hubiera quemado. La tentación era grande, pero el capitán tenía razón. Esos tesoros valían una fortuna, pero ahora eran más inútiles para nosotros que un puñado de arena. Necesitábamos la libertad inmediata, no una riqueza mítica. Cruzamos la cueva del oro, tratando de no mirar los montones brillantes, y nos metimos en el siguiente pasaje. Y lo que vimos allí nos sumió en un shock aún mayor, haciéndonos olvidar el brillo de los metales preciosos. Esta sala era enorme, aún más grande que la anterior, pero no era oro lo que brillaba aquí a la luz de las linternas. Todo el suelo, hasta donde alcanzaba la vista, estaba cubierto de huesos. Montañas de huesos, que llegaban a la altura de la cintura y en algunos lugares más altos llenaban el espacio. Cráneos humanos con cuencas vacías nos sonreían desde debajo de montones de costillas y vértebras. Junto a ellos yacían huesos de animales, de caballos, de bueyes, restos de grandes criaturas con cuernos que no pude identificar. El aire era pesado, impregnado del olor a polvo, a descomposición y un olor dulzón y empalagoso que provocaba náuseas. Millones de huesos rotos y roídos crujían bajo nuestros pies mientras avanzábamos con cuidado. Y en el centro de este campo de huesos, sobre una pequeña elevación, estaba él, un altar. Toscamente tallado en una sola pieza de basalto negro como la noche, se elevaba unos 10 pies. Su superficie era irregular, pero la parte más aterradora era la figura tallada en su cara frontal, la que miraba hacia nosotros. Una cabeza masiva y cornuda con anchos cuernos de toro, una boca torcida y llena de colmillos afilados como navajas, y cuencas vacías y profundas que absorbían la luz y el alma misma. Era la imagen de un demonio, una deidad antigua e increíblemente malévola. El demonio de piedra. De él emanaba un aura de odio tan concentrado y de terror primordial que se me erizaron los pelos de la nuca. Al pie del altar había una cantidad especialmente grande de huesos formando una plataforma. Un lugar de sacrificio, antiguo y sin duda todavía en uso. Entendimos a dónde habían desaparecido los habitantes de la aldea y un sinfín de otros desgraciados antes que ellos. Este lugar era un matadero, la guarida del mal absoluto. Estábamos de pie en medio de esta sala de huesos, paralizados por el horror y la repulsión. La luz de nuestras linternas arrancaba de la oscuridad cada vez más montones de restos, creando sombras danzantes en las paredes y sobre la siniestra figura del demonio de piedra en el altar. Las almas mismas de las víctimas torturadas aquí flotaban en el aire, sus gritos silenciosos presionando nuestros oídos. La búsqueda de una salida era inútil. Dondequiera que fuéramos, solo nos hundíamos más en esta pesadilla. De repente, entre el crujido de los huesos bajo nuestros pies, oí un gemido débil. Apenas era perceptible, pero era definitivamente un gemido humano. Nos detuvimos, escuchando. El gemido se repitió, esta vez un poco más fuerte, proveniente de una esquina de la sala, detrás de un gran montón de rocas y huesos. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz ronca el capitán Hall, apuntando el haz de su linterna en esa dirección. De detrás de las rocas, lenta y dificultosamente, apareció una figura, un hombre, demacrado hasta los huesos, con ropa tradicional afgana andrajosa, pantalones anchos y una camisa larga que estaba manchada de barro y sangre seca. Su rostro, hundido y cubierto de barba, estaba pálido, y sus ojos brillaban salvajemente a la luz de nuestras linternas. Temblaba de pies a cabeza.
«No disparen, por favor», susurró en un inglés quebrado pero bastante comprensible. Levantó las manos, mostrando que estaba desarmado. Nos acercamos con cautela. Era un hombre de unos 40 años, que aparentaba 60. Se llamaba Yusuf, como supimos más tarde. «¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?», preguntó el capitán sin bajar el arma. «Yo soy de la aldea». La voz de Yusuf era débil y entrecortada. Cuando llegaron las sombras y los grandes, me escondí. Vi cómo arrastraban a la gente. Aquí. Su mirada se desvió hacia el altar, y en ella brilló tal horror que a mí mismo me recorrió un escalofrío. Me escondí durante varios días, bebía agua de un charco, comía lo que podía encontrar. ¿Viste quiénes atacaban? Descríbelos, insistió Hall. Yusuf negó con la cabeza. No vi caras, solo sombras, rápidas. Y luego, uno grande, muy grande, como una montaña, rugía. Su descripción coincidía con lo que ya sabíamos: los saltadores y el Daeva. ¿Sabes cómo salir de aquí?, pregunté, sin muchas esperanzas de una respuesta positiva. Para mi sorpresa, Yusuf asintió. «Sí, encontré allí». Señaló con mano temblorosa hacia un rincón lejano de la sala, detrás del altar. «Una pequeña grieta. Por allí. El aire es fresco. Tira. Lleva hacia arriba, pero es muy estrecha. Hay que cavar, ensancharla». El corazón me dio un vuelco. Esperanza, débil, pero esperanza al fin. «Muéstranos», ordenó el capitán. Yusuf, tambaleándose, nos guió detrás del altar. Allí, en la esquina, en la base de la pared, había efectivamente una estrecha grieta vertical en la roca, no más ancha de un pie. Acerqué la mano. De allí salía una notable corriente de aire fresco, y lo más importante, fresco, sin el olor a descomposición y humedad que reinaba en las cuevas. Era nuestra oportunidad. «¿Cuánto hay que cavar?», preguntó Sparky. «No mucho. Las piedras allí están sueltas», respondió Yusuf. Y entonces, su mirada volvió a caer sobre la estatua del demonio de piedra en el altar, que ahora se veía de lado. Retrocedió como si lo hubieran golpeado, y se puso a balbucear, señalando la estatua con un dedo tembloroso. Él despertará pronto. El Jinn. Hay que darse prisa. La luna llena pronto. No podemos esperar. Nos está escuchando». Nos miramos. ¿Un Jinn que cobra vida? Después de todo lo que habíamos visto aquí, esa idea no parecía descabellada, pero no había tiempo para reflexiones. El estruendo de los pasos del Daeva, aunque amortiguado, pero aún perceptible, comenzó a llegar de nuevo desde las profundidades del complejo de cuevas. Se estaba acercando de nuevo. El derrumbe no lo había detenido, y venía a por nosotros. Las palabras de Yusuf sobre el despertar del Jinn y la luna llena que se aproximaba añadieron una nueva y escalofriante dimensión a nuestra ya desesperada situación. Pero el estruendo de los pasos del Daeva, que se hacía cada vez más claro, no dejaba tiempo para reflexiones místicas. Había que actuar, y actuar rápido. Corrimos hacia la estrecha grieta que Yusuf nos había mostrado. Efectivamente, de allí salía una corriente de aire fresco y ligeramente húmedo de la noche. Era el olor de la libertad, tan tentador y tan cercano. La grava alrededor de la fisura estaba relativamente suelta, como había dicho Yusuf. Se podía ensanchar. «¡A trabajar, muchachos!», ordenó el capitán Hall, siendo el primero en sacar su cuchillo de combate. «Sparky, Deacon, Halcón, ¡a cavar! Doc, tú de guardia, vigila a Yusuf y el pasaje por el que vinimos. Si pasa algo, informa de inmediato». Nos pusimos a la tarea con la energía febril de la desesperación. Cuchillos, bayonetas de los rifles, piedras afiladas, todo servía. Rompíamos trozos de roca, sacábamos tierra y grava, ensanchando el estrecho pasaje. El sudor nos corría a raudales por la cara, mezclándose con el polvo y la suciedad. Los músculos ardían por la tensión,
Las palmas de las manos se cubrieron rápidamente de rasguños y ampollas. Pero no nos detuvimos. Cada golpe, cada piedra retirada, nos acercaba a la salvación. El estruendo del Daeva que se acercaba se hacía cada vez más fuerte, más perceptible. Ahora iba acompañado de un gruñido bajo y gutural que hacía vibrar las propias paredes de la cueva. Estaba ya muy cerca, a la vuelta de la siguiente curva de este maldito laberinto. El tiempo se escapaba como arena entre los dedos. Yusuf estaba sentado cerca, acurrucado y murmurando palabras ininteligibles. Sus ojos estaban desorbitados por el terror, y constantemente miraba hacia la estatua del demonio de piedra y hacia el oscuro pasaje de donde provenía el creciente estruendo. «Viene, ya está aquí. El Jinn nos siente», susurraba, con la voz temblorosa. Doc Vincent estaba de pie en la entrada de la sala, su M4 apuntando a la oscuridad. Su rostro estaba pálido, pero decidido. Vi cómo se movían sus labios. Él también rezaba en voz baja. En momentos así, hasta los escépticos más empedernidos empiezan a creer en cualquier cosa. «Vamos, vamos», jadeaba Sparky, hincando su cuchillo en la piedra con furia. «Un poco más, un par de pulgadas más». Yo trabajaba en silencio, completamente concentrado en la tarea. La adrenalina ahogaba el cansancio, pero el miedo me oprimía el pecho como un aro de hielo. Me imaginaba al gigantesco Daeva irrumpiendo en esta sala, y lo que nos pasaría entonces. Ese pensamiento me espoleaba, me hacía trabajar más rápido, más fuerte. Cada segundo era oro. Valía una vida. Los minutos se alargaban hasta la eternidad. El estruendo de los pasos y el rugido del Daeva estaban ya tan cerca que estaba a punto de aparecer en la entrada. La tierra bajo nuestros pies temblaba perceptiblemente. Apenas hablábamos, solo se oía nuestra respiración pesada y entrecortada, el chirrido del metal contra la piedra y el latido de nuestros corazones, listos para saltar del pecho. La idea de que no lo lograríamos, de que todos nuestros esfuerzos, el sacrificio de Grizzly, serían en vano, era insoportable. Pero seguimos cavando, invirtiendo nuestras últimas fuerzas, impulsados por el instinto de supervivencia y una esperanza débil, pero aún viva. «¡Está aquí!», gritó de repente Doc Vincent, y su voz estaba llena de terror. Nos dimos la vuelta. En la oscura abertura que conducía a la sala de los huesos, apareció una sombra gigante, y tras ella el propio Daeva. El derrumbe provocado por la explosión de Kovac no lo había detenido. Estaba allí, a unos 100 pies de nosotros, y sus ojos rojos ardían furiosamente en la oscuridad, fijos directamente en nosotros. «Sparky, detónalo», gritó el capitán Hall, mientras Halcón y yo continuábamos ensanchando frenéticamente el pasaje. Sparky Riley, que previsoramente había minado la única entrada que quedaba a esta parte de la sala con una pequeña carga de C4, presionó el botón del detonador. Se escuchó una explosión seca, no tan potente como la anterior, pero suficiente para derrumbar parte de la bóveda sobre el pasaje. Toneladas de rocas cayeron con un estruendo ensordecedor, levantando una nube de polvo y bloqueando temporalmente el camino al Daeva. Escuchamos su rugido furioso y frustrado. Esto nos dio unos segundos preciosos más. «¡Listo! ¡Podemos pasar!», gritó Halcón Chen, deslizándose por la grieta ensanchada. Todavía era muy estrecha, lo suficiente para que un hombre delgado pasara de lado, arañándose considerablemente. Pero era el camino a la libertad. «Yusuf, vamos. Detrás de él, Sparky, Doc», ordenaba el capitán. Yusuf, sin hacerse de rogar, se metió primero en la grieta. Le siguieron Sparky y luego Doc. Yo me preparaba para pasar después. Y entonces lo vi. La estatua de piedra del demonio en el altar. Su brazo derecho, el que estaba extendido hacia adelante, empuñando una lanza invisible, se movió apenas perceptiblemente. Parpadeé sin creer lo que veían mis ojos. «¡Pero número!». Se movió de nuevo, esta vez más claramente. «¡Los dedos de piedra! ¡Se movieron!».
¡Capi, la estatua!, grité señalando el altar. Yusuf, que ya estaba medio escondido en el pasaje, se giró y lo vio. Sus ojos se abrieron de par en par por el terror. «Se los dije, ha despertado, el Jinn». El capitán Hall, que debía pasar el último para cubrir nuestra retirada del Daeva, que estaba a punto de atravesar el derrumbe, se giró ante mi grito. Y en ese momento, el brazo de piedra del demonio, que ahora se movía con una velocidad antinatural y espeluznante, se lanzó hacia adelante y lo agarró por la pierna, justo por encima de la bota. El capitán emitió un grito corto y ahogado de dolor. Los masivos dedos de piedra se cerraron sobre su pierna con la fuerza de una prensa hidráulica. «Capi». Halcón, que apenas había comenzado a pasar por la grieta, y yo nos dimos la vuelta y abrimos fuego contra la estatua. Las balas golpeaban el basalto negro con un sonido sordo, dejando solo marcas polvorientas y sacando tenues chispas. Al demonio de piedra no le importaba. Lenta pero inexorablemente, comenzó a arrastrar al capitán hacia sí. «¡Maldita sea!», siseó Hall entre dientes, su rostro contraído por el dolor. Intentaba liberarse, pero el agarre de piedra era mortal. «Deacon, Halcón, váyanse, es una orden». Pero no podíamos abandonarlo. El Daeva detrás del derrumbe volvió a rugir, y se oía cómo intentaba abrirse paso a través de las rocas. No había tiempo. «¡Disparen al brazo, a la articulación!», grité, pero Halcón ya estaba disparando a la muñeca de piedra, intentando dañarla, sin resultado. Y entonces el capitán Hall, sobreponiéndose a un dolor infernal, gritó, mirándome directamente, y en su voz había una determinación de acero y un tormento insoportable. «Deacon, la pierna, dispárale a mi pierna, maldita sea, por encima del tobillo, rápido». Me quedé helado. ¿Apuntar a la pierna de mi comandante? Era impensable. Pero vi la expresión de su rostro. Sabía que no había otra salida. O él, o todos nosotros. Y ese bastardo de piedra viviente no lo soltaría así como así. Las palabras del capitán Hall me azotaron como un latigazo. Disparar a la pierna de mi comandante. Mi cerebro se negaba a aceptarlo. Pero vi sus ojos, llenos de dolor, y una determinación desesperada. Vi cómo los dedos de piedra del demonio apretaban cada vez más su tobillo. Oí el crujido bajo y nauseabundo de los huesos. El Daeva detrás del derrumbe rugía cada vez más fuerte. Las piedras se desmoronaban. Estaba a punto de irrumpir. No había opción. Con manos temblorosas, levanté mi M4, apuntando justo por encima del agarre de piedra, donde la bota del capitán se unía a la espinilla. El corazón me latía tan fuerte que parecía que iba a salírseme del pecho. El sudor me nublaba los ojos. «Lo siento, Capi», susurré, aunque sabía que no me oiría. Cerré los ojos por una fracción de segundo, pero mi dedo apretó el gatillo por sí solo. Una ráfaga corta. Se escuchó un crujido repugnante y húmedo que nunca olvidaré en mi vida. Las balas dieron justo en el blanco. La pierna del capitán, por debajo del punto de impacto, se sacudió de forma antinatural y se desprendió. Brotó un chorro de sangre arterial oscura, inundando el suelo de piedra y parte del altar. El capitán Hall emitió un grito inhumano y desgarrador, lleno de tal agonía y terror, que la sangre se me heló en las venas. En ese mismo instante, el agarre de la mano de piedra del demonio se aflojó. En sus dedos solo sostenía la bota arrancada con parte de la espinilla. Halcón Chen y Sparky Riley, que ya casi había salido pero regresó al ver lo que sucedía. Tiraron del capitán hacia ellos con una fuerza sobrehumana, arrastrándolo hacia el estrecho pasaje. La mano de piedra del demonio se lanzó tras él, pero el pasaje era demasiado estrecho para sus enormes dimensiones. Solo arañó la piedra con sus garras en la entrada de la grieta. Nos arrastramos por ese pasaje estrecho y sinuoso que parecía interminable. El capitán Hall estaba inconsciente, su cuerpo flácido. Lo arrastrábamos, aferrándonos a las piedras, arañándonos las manos y las rodillas hasta sangrar. La sangre del capitán dejaba tras nosotros un rastro oscuro y húmedo.
Cada pulgada se ganaba con un esfuerzo increíble. Detrás, se oía el rugido furioso del Daeva, que finalmente había logrado atravesar nuestro último derrumbe. Y ahora, el chirrido de la piedra era el demonio viviente tratando de ensanchar el pasaje. Y entonces, cuando las fuerzas ya se agotaban y el túnel de pesadilla no terminaba, sentimos el aire fresco de la noche y vimos una luz tenue más adelante. Unos cuantos esfuerzos desesperados más, y salimos al exterior, a una pequeña plataforma rocosa, bañada por la luz fría de una luna casi llena. Doc Vincent, que había salido antes con Yusuf, se lanzó inmediatamente hacia el capitán. Rápidamente le aplicó un torniquete en el muñón de la pierna y le inyectó morfina. El rostro de Doc estaba pálido como el lienzo, pero sus manos actuaban con seguridad y rapidez. «¡Aguanta, Capi! ¡Aguanta!», murmuraba con la voz tensa. Todos nos apiñamos a su alrededor, nuestros rostros manchados de sangre, barro y sudor, los ojos ardiendo de fatiga y del horror vivido. Yusuf estaba un poco apartado, mirando el enorme disco de la luna que casi llenaba el cielo negro. «Tenemos que irnos, rápido», susurró, con la voz temblorosa. «Pronto será luna llena. Se harán más fuertes. Habrá más. El demonio los ha despertado a todos. Esta noche es su noche». Miré la pierna mutilada del capitán, su rostro pálido como la muerte. El precio de la libertad había sido monstruoso. El sabor amargo de esta salvación me quemaba la garganta, y las palabras de Yusuf no presagiaban nada bueno. El horror aún no había terminado. Apenas comenzaba para todo lo que se encontraba fuera de esas malditas cuevas. Después de improvisar una especie de camilla con nuestros cinturones y un par de palos, comenzamos un agónico descenso por la otra ladera de la montaña, más suave. El capitán Hall gemía con los dientes apretados, a pesar de la inyección de morfina. Doc Vincent caminaba a su lado, comprobando constantemente su pulso y estado. Yusuf resultó que conocía bastante bien estos senderos y nos guió hacia abajo, apresurándonos, instándonos a seguir. Cada paso resonaba con dolor no solo en nuestros músculos fatigados, sino también en nuestras almas. La imagen de la pierna amputada del capitán y su grito estaban grabados en mi mente. Tras habernos alejado una distancia considerable, aproximadamente a 1 milla de la entrada de las cuevas, no pude resistirlo y me di la vuelta. Lo que vi bajo la fría luz de la luna llena me hizo quedarme helado. De las numerosas aberturas oscuras que se abrían en la ladera de la montaña como heridas abiertas, lentamente, una tras otra, comenzaron a salir gigantescas y oscuras siluetas de los Daevas. No eran 1 ni 2, sino decenas. Se movían pesadamente, pero con determinación, y sus pequeños ojos rojos brillaban en la oscuridad como malignas brasas de hogueras lejanas. Eran muchos más de lo que podría haber imaginado. Todo un ejército de monstruos, despertado de un sueño secular. Era como si estuvieran saliendo del mismísimo infierno. Yusuf tenía razón. El demonio los había despertado a todos. «¡Más rápido! ¡Nos sentirán!», sisió Yusuf, tirándome de la manga. Sparky Riley ya estaba llamando frenéticamente por radio para una evacuación de emergencia. Para nuestra sorpresa y alivio inconmensurable, después de varios intentos, logró atravesar las interferencias. De forma breve y entrecortada, informó de la situación. «El escuadrón ha sufrido graves bajas. El comandante está gravemente herido. Se requiere evacuación inmediata. Coordenadas». Sobre los monstruos y las estatuas vivientes, por supuesto, omitió los detalles. ¿Quién lo habría creído? El helicóptero llegó sorprendentemente rápido, en 40 minutos que nos parecieron una eternidad. Después de cargar al capitán y subir a bordo, sentimos cómo la monstruosa tensión de las últimas horas se disipaba. De camino a la base en Kandahar, en la cabina del Black Hawk, reinaba un pesado silencio, roto solo por los gemidos de Hall, la voz baja de Doc dando instrucciones al médico de a bordo
y el zumbido de los motores. Miraba por la ventanilla las oscuras e inertes montañas que pasaban por debajo, y pensaba en lo que habíamos dejado allí, en sus entrañas, en Grizzly Cove, en lo que había despertado. Nuestro relato sobre gigantes, criaturas pequeñas y un demonio de piedra viviente, en el subsiguiente interrogatorio en el cuartel general, fue recibido de manera predecible. Escepticismo, desconfianza, miradas compasivas, estrés de combate, alucinaciones por falta de oxígeno en las cuevas. Sus suposiciones incluían envenenamiento por gases desconocidos, o incluso la influencia de drogas locales que los talibanes supuestamente habían añadido al agua en aquella aldea abandonada. Nos aconsejaron amablemente que nos sometiéramos a una evaluación psicológica. Sin embargo, unos días después, nos llegaron rumores. Para verificar nuestras palabras, enviaron a otro escuadrón de fuerzas especiales a la misma zona y lanzaron drones. No hubo información oficial, pero se decía que el contacto con el grupo se perdió casi de inmediato. Luego, que pocos regresaron. Unos guardaban silencio como tumbas, otros deliraban sobre sombras y monstruos, tras lo cual fueron enviados inmediatamente al hospital bajo estricta vigilancia. Poco después, la Zona X, como fue apodada en los informes, fue declarada una zona de alta actividad sísmica, peligrosa para vuelos y operaciones terrestres, y fue completamente cerrada. A nosotros, a mí, a Halcón, a Sparky y a Doc, nos obligaron a firmar un montón de documentos de confidencialidad bajo amenaza de un consejo de guerra. Al capitán Hall, después de la amputación y varias operaciones, lo dieron de baja y lo enviaron a casa, a los Estados Unidos. Nunca se recuperó por completo, ni física ni moralmente. Sobrevivimos, pero ¿a qué precio? Sabíamos la verdad. Sabíamos lo que se ocultaba en las profundidades de esas malditas montañas afganas, y ese conocimiento se convirtió en nuestra maldición. Cada noche sueño con esas cuevas, los ojos rojos de los daevas y la mano de piedra del demonio extendiéndose hacia mí desde la oscuridad. El mundo que nos rodea nunca volverá a ser el mismo, porque yo sé que un mal antiguo existe. Ha despertado y espera su momento, oculto en las sombras proyectadas por las cumbres del Hindu Kush, escuchando el eco del abismo.